Voy a poner a grabar. Bien, vamos con el segundo, que este es índice de debilitamiento acústico. El segundo me dice, la oficina de una fábrica está separada de esta por un cerramiento, como le indicaba en la figura. Considerando que el nivel de ruido de la oficina es un ruido proveniente únicamente del sector fabril a través del cerramiento, responder cuál es el debilitamiento acústico del cerramiento compuesto. Cuando me dice cuál es el índice de debilitamiento acústico del cerramiento, me está preguntando cuál es la R. Acuérdense que nuestra fórmula base siempre va a ser R es igual a 1 menos B2. En este caso, R va a ser la respuesta del apartado A. Entonces, ya me tira los datos. Acuérdense que para poder entrar con el ábaco, nosotros teníamos que el primer paso a seguir es que R1 menos R2 me va a dar el dato para entrar en el eje de las Y. Y el segundo paso es que superficie 1 dividido superficie 2 me va a dar el dato para entrar en el eje de las X. Entonces, yo tengo que R1 va a ser igual a 36 decibeles menos 26 decibeles, que es la ventana. Entonces me va a dar un valor en positivo. 36 menos 26 me da igual a 10. El segundo apartado sería superficie 1, que va a ser 3 por 7,5. Acuérdense que siempre le tienen que restar la ventana. O sea, va a ser 3 por 7,5, me da 22,25 menos la ventana, que es 1,5 por 5. Que en este caso la superficie 1 me da un total de 15 metros cuadrados. Tuki, 15 metros cuadrados. Acuérdense, por favor, siempre de restarle la ventana, porque si no estaríamos sobredimensionando. La superficie 2 va a ser 1,5, que va a ser la ventana, por 5, 7,5. Entonces, 15 dividido 7,5 me va a dar un total de 2. Ya, hasta ahí vamos bien. Bien, ahora, nosotros vamos a ir al ábaco. El ábaco me dice que, vale, voy a entrar en el eje de las Y. Yo tengo que 10 es el valor que me había dado el primer resultado. Entonces, trazo una línea recta acá, ya pueden trazarla hasta donde quieran, pero la superficie 1 dividido la superficie 2 va a ser igual a 2. Entonces, ahí yo trazo una línea recta y donde se intersectan estos dos, que va a ser este puntito, voy a seguir esta curva, que la curva me va a determinar cuál es el resultado. En este caso es 6. Entonces, vuelvo a las anotaciones. Saco de acá. Y vuelvo acá. El paso número 3 sería determinar. eh, Acuérdense que el ábaco siempre me va a dar una fórmula. Entonces, la fórmula va a ser que R1 menos R, en este caso, es 6. Que esto es lo que me da, este es el dato que me da el abaco. Entonces, yo ya sé que R1 es 36, entonces simplemente despejo la R. Y me va a quedar que R va a ser igual a 36 menos 6. Y en este caso, la R va a ser 30. Hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces el A está resuelto. El A ya sabemos que el índice de debilitamiento acústico de la pared con los componentes que tiene va a ser igual a 30. Voy a borrar acá, así puedo seguir con el enunciado. Bien, el enunciado me dice, si el sector de la fábrica hay dos máquinas que generan 77 decibeles cada una, ¿cuál es el nivel de intensidad de ruido de la oficina? Entonces vamos al apartado B. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacerlo con naranja. En este caso yo ya sé que hay dos máquinas que están trabajando y que cada una tiene, acuérdense de leer bien el enunciado. Hay veces que me va a decir, las dos máquinas generan un nivel de intensidad de 77 decibeles. Ojo con eso,
porque si no me dice que cada una está generando 77, no tendríamos como que hacer ninguna cuenta. ¿Se entiende ahí un poco la lógica del enunciado? O sea, siempre acuérdense de interpretar bien. Si en este caso cada máquina tiene 77 decibeles, significa que yo tengo que sumar el nivel de intensidad que me darían esas máquinas. Pero acuérdense que no las puedo sumar en nivel de intensidad, entonces lo vamos a tener que pasar a intensidad. El enunciado me dice que en la fábrica hay dos máquinas que generan 77 decibeles, a un nivel de intensidad de 77 decibeles, ahí no tendremos que hacer ninguna cuenta, porque ya me dice que el total de esas dos máquinas generan 77. Pero cuando me dice que cada una tiene 77, ahí sí tenemos que sumarlo. Ojo con eso porque a veces es una trampita que te ponen que, nada, si te arrastras error, después te tiran un par de puntos abajo y capaz que es los puntos que necesitas para promocionar. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer, vamos a pasar a intensidad este nivel de intensidad. Entonces, acuérdense, era intensidad es igual a intensidad cero por 10 elevado a la beta dividido 10. Sí, dividido 10. Esto es un 10. Entonces, yo voy a tener que intensidad base va a ser 10 elevado a la 12 por 10 elevado a la 77 dividido 10. Y esto me va a dar un nivel de intensidad de 10 por 10 elevado a la 12 por por 10 elevado a 77 dividido 10. Esto me dio un nivel de intensidad, no, perdón, una intensidad de 5 por 10 a la 19. Entonces, si yo ya sé que cada máquina genera 5 por 10 a la 19, lo voy a tener que multiplicar por 2. Acuérdense que esto te da en, perdón, watts, eh, watts sobre metros cuadrados. Tuki. Entonces voy a multiplicar esto por 2 porque son dos máquinas. Hago 5 por 10 a la 19. Uy, esa, que creo que me va a dar 10 por 2. Tuki. Multiplico por 2 y sí me da. En realidad, la calculadora me va a decir que es 1 por 10 a la 20. Pero está bien. Eh, y ahora me dice cuál es el nivel de intensidad del ruido en la oficina. Entonces ahí tenemos que volver a esta fórmula base. O sea, en este caso me pregunta cuál es, o sea, la B me pide el resultado de cuánto llega a la oficina desde la fábrica. Entonces ahí voy a hacer esa cuenta que va a ser R es igual a B1 menos B2. Ah, no, perdón, para, falta pasar el nivel de intensidad en este caso. El nivel de intensidad que va a ser beta 1 va a ser igual a 10 por logaritmo, tuki, de intensidad, que va a ser 1 por 10 a la 20, dividido intensidad base, que era 10 a la 12. Entonces, beta 1 me va a dar igual a ver, vamos a ver, 10 por logaritmo de 1 por 10 a la 20 dividido 10 elevado a la 12. Me dio 80 decibeles. ¿A ustedes les dio 80 decibeles? Tuki. ¿Les dio eso? Sí, sí, a mí me dio eso. Bien. Entonces ahora sí volvemos a la fórmula base, que es R es igual a B1 menos B2
que en este caso es un pasaje de términos. O sea, yo voy a tener que B2 va a ser igual a 80 decibeles menos los 30, que es el índice de debilitamiento acústico. Y me da igual a que los decibeles que llegan a la oficina son 50. Y esta ya sería la respuesta de la B. Acá termina, digamos, la parte de la B. ¿Entendió ahí? Es bastante sencillo, siempre acuérdense de interpretar bien el enunciado. Y por último, avísame si algo no se entendió. ¿Se entendió? Ujú. Eh, bueno, voy a asumir su silencio como un sí se entendió. Yo no entendí lo del debilitamiento acústico, perdón. ¿Cuál es la parte? Lo de que te dio 30 decibeles. El de los 30 decibeles era el de... Ay, encima no lo guardo. Claro, porque era R1, digo, perdón, R es igual a B1 menos B2. Tuki. O sea, bueno, había entendido esta parte, la del R, de los 30, ¿no? Sí. En ¿Dónde te este, dice que son 30? viste que nosotros habíamos hecho que la primera parte era R1 menos R2, ahí nos daba un valor, X. El segundo valor nos da, o sea, superficie 1 dividido superficie 2 nos da otro valor. Esto nos sirve para entrar al ábaco. En el ábaco siempre me va a dar un valor que antes nos había dado, más o menos nos había dado 6, que era, o sea, el valor creo que el primero, si no me acuerdo mal, era 10, ¿no? ¿Era 10? O sea, el segundo yo me acuerdo que nos daba 2, que era trazar una línea recta, o sea, una línea recta hasta donde Era toque. 10 2. 10 y 2. Entonces, cuando se intersectan, o sea, estos valores, el de superficie, el de R1 menos R2 es para poder entrar a la tabla, que este nos había dado 10, que vendría a ser este, en el abaco acá. Y después superficie 1, superficie 2 me daba 2, que vendría a ser este valor. Entonces vos trazás una línea recta y donde se intersectan esos dos te va a aparecer una curva, o la más cercana que esté. En esa curva vos seguís la curva, qué sé yo, y en este caso nos había dado 6. Bien, el ábaco me devuelve a mí, en realidad no me da, como, me da una fórmula. Fíjense que acá les aparece que en realidad los valores que les aparecen acá al costado es el resultado de esta fórmula. Entonces, lo que nosotros sacamos del ábaco es que R1 menos R es igual en este caso a 6. O sea, esto está predeterminado porque está estudiado. Eh, entonces, nosotros ahí sabemos que el valor de R1, o sea, este ya lo tenemos. Nos falta resolver la incógnita de R. En este caso, R1 era 36 decibeles. Entonces, simplemente hacemos como el pasaje de términos. O sea, despejamos la R y nos va a quedar que R1 menos 6 va a ser el valor de nuestra R, de nuestro índice de debilitamiento acústico. Eh, y me va a dar que 30 menos 6, porque ahí eso sí me acuerdo, 30 menos 6, perdón, 36 menos 6 es igual a R, que sería 30. ¿Se entiende? O sea, pero este R me lo da con respecto a el ábaco, y el ábaco se hace primero el paso número 1, que es esta cuenta, y el 10. Entonces yo entro por el eje de la I. La segunda cuenta es la de superficie. Yo entro ahí por el eje de las X. Entonces, esto me devuelve otra fórmula que vendría a ser esta y ahí yo despejo R. Pero acuérdense que el ábaco solamente se puede utilizar cuando tenés dos materiales. Cuando ya tenés tres materiales, en realidad vos tenés que usar esta otra de acá abajo. Que acá, bueno, justo le quedó medio recortado, pero cuando te da más de un material tenés que hacer esta otra cuenta larga, que es como, ahí es directamente calcular la R, pero ¿se entendió ahí lo que hicimos con respecto al abaco?
Sí, sí, se entendió. Genial. Siempre te recomiendo como hacerte paso uno, paso 2, paso 3 y el último vendría a ser como despejar la X, que sería el paso 4. Pero bueno. Y por último, creo que nos quedaba resolver lo que es la respuesta. Voy a borrar todo esto. La respuesta de la 4 que por lo que veo a Valen como que se la contaron medio ahí como que podría ser, o sea, como que es un tilde ahí medio como mira, me toques. Eh, pero en este caso dice, ¿qué factores intervienen y debemos conocer para el control de los ruidos aéreos? Y para el control de los ruidos aéreos nosotros tenemos que entender que eh, podemos poner, para el control de los ruidos aéreos, las ondas se propagan por el medio del aire, entonces tenemos como que poder aislar eh, principalmente podría ser como principalmente aislar acústicamente en relación a ruidos como más de impacto, principalmente de impacto. Y ahí sería. Pero está bueno, digamos, poner que para el control de los ruidos aéreos las ondas se propagan por el medio del área, entonces tenemos que poder aislar principalmente ruidos de impacto. Eh, ¿Se entiende? Más o menos. Igual siempre traten de acordarse de, ay no, este, que fíjense que en este caso el grafiquito, los ruidos aéreos, vendrían a ser como los ruidos que se propagan por el aire, entonces impactan sobre una cubierta eh, y nosotros tenemos que poder aislarlos acústicamente. Voy a dejar de grabar.